más vistos por los deportes individuales, pero han sido eclipsadas por el golf y el automovilismo, particularmente la NASCAR. El fútbol, aunque no es uno de los principales deportes a nivel profesional en el país, se juega mucho en la juventud y los niveles de aficionados. Y su selección destacada, a diferencia de otros países del mundo, es la femenina. Pistas de tenis y muchos deportes al aire libre son muy populares. Participación del país en el mundo. Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México se ha convertido en uno de los principales temas de actualidad en el ámbito económico-político de nuestro país. Desde la Segunda Guerra Mundial, la comercialización de México con los Estados Unidos ha influenciado la estrategia de industrialización basada en el proceso de sustitución de importaciones y en una gran dependencia en el petróleo como única fuente de divisas. Esto propició un grave problema, la deuda externa. Ante esta crisis, el gobierno mexicano optó por una estrategia de desarrollo orientada al exterior a través de la promoción de exportaciones, por lo cual se establecieron una serie de políticas de liberación comercial de negociaciones internacionales que facilitaron el acceso a los mercados externos. Japón. Historia. Según la leyenda escrita en el Koshiki y en el Nihonshoki, Japón fue fundada en el siglo VII a.C. por el emperador Jinmu durante los siglos V y VI. El sistema caligráfico chino y el vegetarianismo fueron introducidos junto con otras costumbres chinas a través de la península coreana o directamente desde China. Los emperadores fueron gobernantes oficiales, pero el verdadero poder permanece generalmente en manos de poderosos cortes nobles, regentes o shogunos. Política. El gobierno central. Japón es una monarquía constitucional en la cual las personas mayores de 20 años pueden votar en sufragio universal. Tradicionalmente, el emperador es un representante simbólico de la nación, careciendo de poder real en asuntos de gobierno, con función meramente ceremoniales, cumpliendo el rol de ser la cara pública del gobierno. En la práctica es una democracia parcial parlamentaria. El pueblo no vota a un presidente, sino a los mismos del parlamento, y esto a su vez votan en un primer ministro dentro de uno de ellos. El gobierno local. Los gobernantes de cada prefectura son elegidos por el pueblo, pero su independencia está limitada por el presupuesto que el gobierno central destina a cada prefectura. Relaciones exteriores y defensa. Japón mantiene estrechas relaciones económicas y militares con los Estados Unidos, con el que ha formado una alianza de seguridad, piedra angular de su política exterior. Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas desde 1956. Ha sido miembro no permanente del Consejo de Seguridad un total de 18 años, las últimas veces en 2005 y 2006. También formó parte del grupo de los 4 en el que cada miembro busca la condición de miembro permanente en el Consejo de Seguridad. Derechos humanos. El material de derechos humanos respecto a la pertenencia en los 7 organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluye el Comité de Derechos Humanos. Geografía. Japón es un archipiélago estratovolcánico compuesto por 374.744 kilómetros cuadrados de isla y 3.091 kilómetros cuadrados de agua, y conforma por más de 6.000 islas que se extienden a lo largo de la costa asiática, este del Océano Pacífico, y en los archipiélagos de Ryukyu, Izu y Ogasawara. Según el censo de 2005, tiene 127.55 millones de habitantes. Clima. Es un país lluvioso y con una alta humedad. Posee un clima templado con 4 estaciones diferentes, bien definidas gracias a la distancia a la que se encuentra respecto
del Ecuador. De todas formas, el clima del norte es ligeramente frío templado, con fuertes veranos y grandes nevadas en invierno. El centro del país es caliente, veranos húmedos e inviernos cortos, y en el sur ligeramente subtropical, con veranos largos, calientes y húmedos e inviernos cortos y suaves. El clima a veces es afectado por los vientos estacionales producidos por los centros ciclónicos y anticiclónicos que se forman en el continente y en el Pacífico, generando vientos desde el continente hasta el Pacífico en invierno y del Pacífico al continente en verano. Fauna y flora. La fauna comprende 132 especies de mamíferos, 583 especies de aves y 66 especies de reptiles, batracios y peces. Aún quedan osos negros y pardos, zorros y ciervos. El único primate es el simio de cara roja, que puebla todo el territorio de Honshu. La gran variedad de la vegetación japonesa se debe al clima y al relieve. Los bosques cubren el 67% de la superficie del país y se compone en su mayoría de árboles frondosos y coníferas, castaños, hayas, arces, tuyas, pinos rojos y laricios, junto con abedules y fresnos. Al oeste domina un bosque de coníferas que crecen junto a bambús, magnolios y castaños verdes, los ciruelos blancos y rojos, los cerezos de floración temprana, así como el bambú y los pinos se han convertido en símbolos tradicionales del país. Economía. Japón es la tercera economía más grande del mundo, después de los Estados Unidos, en torno a 4.5 billones de dólares en términos de PIB nominal, y la tercera después de los Estados Unidos y China en términos del poder adquisitivo. Su PIB por hora trabajado es el 18º más alto del mundo desde 2000. Indicadores económicos. Tasa de interés, Gross Domestic Product, Tankan Survey, balanza comercial, situación del empleo en Japón. Demografía. Japón sufre en la actualidad de un descenso en su índice de natalidad, causa entre otras razones por el elevado costo de criar y educar a un hijo. Si a lo anterior se le añade el hecho de que posee el tercer puesto en la población más longeva del mundo, a la combinación de menos nacimientos con decesos más tardíos, hace temer que la viabilidad de su sistema de pensamiento y la disponibilidad en el futuro de mano de obra suficiente. En 2005, por primera vez el número de japoneses decreció,